Mientras el presidente Trump intenta cerrar este laborioso proceso de poner fin a la guerra con Irán y pasar página, se enfrenta a tres grandes desafíos. El primero es el más evidente, la parte iraní, porque están presionando para conseguir las condiciones que les convienen. El segundo tiene que ver con la relación de Trump con nuestros aliados y cómo eso está generando obstáculos innecesarios. Y el tercero es su relación con la verdad, que siempre ha sido bastante complicada, pero que además podría estar minando algunos de los esfuerzos que hace para ayudarnos a entender todo esto y averiguar hacia dónde vamos. Hoy tenemos con nosotros, por primera vez en el programa, a Thomas Fassi, que nos acompaña en directo desde Roma. Es escritor y periodista, colabora habitualmente con Unheard y Compact, y también tiene su propio Substack. Thomas, bienvenido al programa. Un placer estar aquí. Soy un gran seguidor del programa. Es un honor poder hablar contigo. Para que todo el mundo lo sepa, conocí a Thomas en una conferencia reciente en Tiflis, Georgia, donde había varias personas destacadas de nuestro ámbito y tuvimos conversaciones realmente interesantes. Así que creo que vais a disfrutar mucho de lo que tenemos que escuchar hoy. Por eso me alegra tanto tenerte aquí. Vamos a entrar directamente en materia. Empecemos con el tercero de esos desafíos, que creo que es la verdad. Ayer, el presidente Trump compareció ante las cámaras durante una de sus paradas de campaña y, por supuesto, le preguntaron ¿cuál es la última actualización sobre la guerra con Irán? La desnuclearización de Irán va bastante bien. Han tenido reuniones muy buenas y ya veremos. Les golpeamos con fuerza durante 3 noches, como sabes, pero ahora nos llevamos muy bien. Así que lo llamo la desnuclearización y todo está ocurriendo. Todo va bien. La bolsa está batiendo récords prácticamente cada día. El precio del petróleo ha bajado muchísimo. Estamos en 68, lo he visto hoy, 68. Es más bajo que cuando empecé lo que supongo podría llamar un ataque a Irán para que nunca tengan un arma nuclear. Fue curioso. Al final, casi sin querer, dijo la verdad. Dijo algo como, bueno, cuando empecé y casi dice guerra. Luego se corrigió. Bueno, no puedo llamarlo guerra por la ley de poderes de guerra. En fin, este ataque o lo que sea. Vamos a empezar por ahí. Cuando él dice eso, hay varias cosas en esa declaración sobre las que me gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo afecta al proceso el hecho de hacer afirmaciones así cuando estás tan desconectado de la realidad evidente? Empieza diciendo, oye, hemos tenido muy buenas reuniones con Irán, pero Irán ha dicho categóricamente que no ha habido ninguna reunión en esta fase. Lo único que ha habido son contactos a través de intermediarios, pero ninguna comunicación directa. Y luego añade que los hemos bombardeado 3 noches seguidas. Pero oye, que las reuniones van muy bien. A ver, si estás bombardeando a alguien, eso normalmente no encaja con la definición de una buena reunión. ¿Tú qué opinas? Sí, exacto. Creo que esto demuestra, como dices, un completo desapego de la realidad. Y pienso que la propaganda, en fin, solo funciona cuando tiene alguna conexión con la realidad. Los estadounidenses solían ser bastante buenos haciendo propaganda, la propaganda americana, o más bien, del propio sistema estadounidense, pero parece que eso ya no es así. Y da la impresión de que Trump parte de la idea de que puede decir lo primero que se le ocurra y esperar que todo el mundo lo acepte, incluso cuando no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Y esto es bastante preocupante, porque significa que todos los que están observando las declaraciones de Trump, tanto en países aliados como en países adversarios, están recibiendo el mensaje de que básicamente no se puede confiar en lo que dice Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se puede dialogar con una administración así? ¿Cómo se puede tratar con un país que actúa de una forma tan errática que un día dice una cosa y al siguiente hace justo lo contrario? Quiero decir, esto hace que sea muy difícil mantener una relación normal con Estados Unidos. Y me parece muy inquietante
teniendo en cuenta que no estamos hablando de cualquier país, sino de los Estados Unidos de América. Así que eso crea una situación muy tensa, en la que todo el mundo intenta adivinar qué va a hacer Estados Unidos a continuación y qué va a hacer Trump después. Y creo que la pregunta es hasta qué punto todo esto forma parte de una estrategia deliberada por parte de Trump. Verás, creo que en la medida en que haya una estrategia en todo esto, al menos en la mente de Trump, el caos y la desestabilización son, en cierto modo, parte de esa estrategia. Así que eso, en sí mismo, es un obham, creo. ¿Qué es donde miramos a nuestro time y mira todo esto? Pero incluso en ese caso, el caos es una estrategia para mantener a la gente desequilibrada. Pero eso solo es, y dejemos la moralidad aparte por un momento. Esa solo es una estrategia inteligente si conduce a algún sitio. Si es simplemente caos por el caos mismo, al final eso va a acabar debilitando la propia posición del presidente Trump. ¿Cree que hay una especie de mente maestra, como un científico loco detrás de todo este caos, o simplemente es caos? Bueno, quiero decir, uno puede intentar, ya sabes, buscar una razón más profunda detrás de todo este caos. Creo que el caos, en sí mismo, beneficia a Estados Unidos a corto plazo, al menos, porque básicamente bloquea cualquier intento de formalizar un nuevo orden internacional. Y un nuevo orden internacional requiere, como su propio nombre indica, cierto grado de control, de orden, por definición. Así que, si mantienes al mundo en un estado constante de cambio y de caos, si desestabilizas continuamente zonas clave del planeta, haces que esa transición sea muy, muy difícil. Creo que eso forma parte del razonamiento detrás de las acciones de Trump. Y desde la perspectiva de Estados Unidos, no me parece una estrategia del todo irracional, al menos a corto plazo. Y creo que in the short term, and I think. Even in the short term, you say that could lead to short-term benefit. This chaos strategy. ¿Cómo podréis prometer beneficios, aunque sean a corto plazo, manteniendo un orden heterodoxo? ¿En qué ayuda eso? How does that help? Well, I think, if we look at, we know that one of the. Bueno, yo creo que, si lo miramos bien, sabemos que uno de los pilares clave de la estrategia de Trump, que de hecho se formalizó en la reciente Declaración sobre la Doctrina de Seguridad Nacional, es lograr la llamada dominación energética. Es decir, asegurarse de que Estados Unidos vuelva a situarse en el centro de los mercados energéticos mundiales y que otros países dependan más de las exportaciones de energía estadounidenses. Y creo que en este sentido, esa estrategia está dando algunos resultados. Por ejemplo, en el caso de Europa y sus importaciones de energía, el caos en Oriente Medio está obligando a varios países europeos a importar aún más gas natural licuado de Estados Unidos. Esto ocurre porque la inestabilidad ha afectado a exportadores de la región, como Qatar y otros estados del Golfo. Así que se puede ver claramente cómo funciona esta dinámica. Y por supuesto, estamos hablando de gas natural licuado, que se compra a precios mucho más altos, precisamente como consecuencia de ese mismo caos. Así que, cuando hablamos, por ejemplo, de la energía, creo que sí se pueden ver algunos beneficios a corto plazo desde esa perspectiva. Pero si lo miramos a medio plazo, también se puede ver cómo todo esto, incluso lo que está ocurriendo en Irán, ha puesto mucha presión sobre la idea de que, por ejemplo, los BRICS puedan ser una especie de organización paraguas que ofrezca cierto grado de protección frente a Estados Unidos. Así que, incluso en lo que respecta a los intentos de China por construir nuevas alianzas, esto ha tensionado bastante la idea de que eso pueda ser realmente una alternativa viable. Porque entre las lecciones de la guerra de Irán, no está solo el hecho de que Irán haya demostrado ser capaz de montar una defensa formidable, sino también que, en gran medida,
tuvo que hacerlo con sus propios medios. but that it largely had to rely on its own means to do that. Yes, it did receive, satellite and logistical and Sí, recibió apoyo satelital, logístico y en cierta medida militar indirecto de China y de Rusia, pero al final se las tuvo que arreglar prácticamente sola para responder a la agresión. Entonces, creo que muchos países, al observar lo que está ocurriendo en Irán, se estarán preguntando algo parecido a ¿cuál es el coste real de intentar alejarse del orden liderado por Estados Unidos? Si eso te coloca en su punto de mira y tus nuevos aliados no son capaces de intervenir y ofrecer una protección efectiva frente a la agresión estadounidense. Así que, en cierto modo, se puede analizar desde distintos puntos de vista. Creo que lo que ha pasado en Oriente Medio durante los últimos 3 años y medio lo que ha pasado en Gaza y ahora en Irán y en Líbano, todo esto, no solo el genocidio en Gaza, sino toda la guerra en Oriente Medio que lleva años desarrollándose, creo que de alguna manera está acelerando, podríamos decir, el declive de la hegemonía estadounidense. Pero al mismo tiempo también está haciendo mucho más difícil el surgimiento de un orden alternativo. Así que estamos un poco atrapados en esta situación, en la que claramente todo el mundo observa las acciones de Estados Unidos e Israel en los últimos años, y solo puede concluir que este imperio se ha vuelto completamente loco, y que nadie quiere, ya que este país siga dirigiendo el mundo, ¿verdad? Pero, al mismo tiempo, precisamente por su capacidad de seguir causando una gran destrucción en todo el planeta, también están haciendo muy difícil que sí pueda surgir un sistema alternativo. Vamos a echar un vistazo a algo. Has mencionado el tema de la energía como parte del posible caos, o lo que sea, como si quizá, no quiero poner palabras en tu boca, pero tal vez insinuando que eso formaba parte del plan. No solo el resultado de no tener un plan y de ir improvisando, sino que realmente era parte del plan. Hay cierta posible justificación o respaldo a esa idea en algo que dijo ayer la vicepresidenta sobre el petróleo y el memorando de entendimiento. El estrecho está abierto en el sentido de que en cuanto al tráfico de petróleo, estamos viendo salir más crudo por el estrecho de Hormuz. De hecho, algunos días está saliendo más petróleo que antes, incluso de que empezara la guerra. Así que hay un cierto elemento de la economía mundial del petróleo que está volviendo a ponerse en marcha. Eso llevará un poco de tiempo, pero ya se ha visto cómo los precios han bajado mucho. Ahora bien, los más escépticos dirán, si miras el número de barcos que están transitando, en realidad es menor que antes de que empezara la guerra. Pero en su mayoría se refieren a buques de carga y otros tipos de embarcaciones. Al menos por ahora, lo que hemos visto es que el tráfico de petróleo ha vuelto a los niveles previos a la guerra. Vale, hay 2 formas posibles de verlo. Una, es decir, que ese era el plan desde el principio. Queríamos estropear todo esto para poder mantener el control del flujo de petróleo, incluso después de que la guerra se consolidara. Esa es una opción. La otra es que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, y ahora estamos a la desesperada, intentando averiguar cómo devolver el flujo de petróleo al punto en que estaba antes de que, de forma insensata, el Haramazura. Bueno, mira, está claro que hay un gran elefante en la habitación en toda esta conversación, y es, evidentemente, Israel, y el papel que Israel y el lobby israelí en Estados Unidos tuvieron al presionar a la administración para emprender esta guerra. Así que, sí, eso es un factor central, y tiene que serlo, en cualquier debate sobre la guerra. Pero bueno, tampoco descartaría que hubiera consideraciones sobre la energía, en la medida en que Trump no fuera simplemente, digamos, engañado por Netanyahu para entrar en esta guerra, como dicen algunos, sino que quizá tuviera también sus propios intereses en llevarla a cabo. Creo que es legítimo suponer que sí.
la energía formaba parte de todo esto. Ya sabes, se trataba de tomar realmente el control de esos flujos energéticos y de volver a establecer una norma general, que no pueda haber rutas comerciales y sobre todo rutas energéticas que funcionen al margen de los dictados de Estados Unidos. Creo que eso es algo que Trump ha querido reafirmar con mucha claridad. Así que cuando miras las políticas de Trump, desde el Ártico, las rutas del Ártico, el Círculo Polar Ártico, hasta el Estrecho de Hormuz en Oriente Medio, o lugares como el Estrecho de Malaca, creo que está esa idea de que Estados Unidos volverá a imponer su control sobre territorios clave, sobre la energía y sobre las rutas comerciales. Energy and trade routes. And I think to some degree, this war. Y creo que en cierto modo esta guerra ha confirmado eso, ¿sabes? Quiero decir, de alguna manera han mostrado hasta dónde están dispuestos a llegar. Y aunque eso implique actuar de forma muy imprudente, han dejado claro que no tienen ningún reparo en provocar el caos en la economía mundial. Así que pienso que ese es un aprendizaje que muchos países del mundo también habrán sacado de todo esto, ¿no? Creo que eso pudo haber sido parte de la reflexión. Al fin y al cabo, sabemos que la energía ha sido un factor clave en la política exterior de Estados Unidos, ¿verdad? Factor in American foreign policy, right? When we think, of the wars in the Middle East. Cuando pensamos en las guerras de Oriente Medio de hace unos 25 años, la guerra de Irak y todo eso, damos por hecho que fue una guerra para controlar el petróleo, la energía de esos países, y que eso llevaba mucho tiempo planeado. Y creo que sería un poco ingenuo pensar que de repente la energía ya no forma parte de los cálculos de la política exterior estadounidense, o incluso que, bueno, el propio establishment americano ya no es capaz de pensar, de planificar en esos términos. Está claro que cada vez actúan con más imprudencia y más desesperación, pero aún así, creo que debemos asumir que siguen siendo capaces de cierto nivel de estrategia. Y creo que, cuando lo analizamos, tenemos que conectar las distintas guerras. Lo que está ocurriendo en Irán no está desconectado de lo que pasa en Ucrania, por ejemplo. Podemos mirar a Ucrania, a la guerra en Ucrania, esa guerra por delegación de la OTAN. Está claro que hubo varios factores que llevaron a Estados Unidos, diría yo, a fomentar y provocar deliberadamente ese conflicto. Pero la energía fue, sin duda, una consideración clave. Conseguir que Europa se desvinculara de la energía rusa en favor de la energía estadounidense formaba claramente parte del cálculo al emprender esa guerra. Y es una guerra que se preparó a lo largo de al menos una década, si no más, bajo varias administraciones. Y eso no fue hace tanto tiempo. Estás hablando de Obama, Trump y Biden, de los tres. Sí, totalmente. Y se puede remontar todo esto a las primeras revoluciones de color, a principios de los 2000, incluso bajo la administración Bush. Son estrategias que abarcan varias décadas. Y creo que es importante que, aunque por supuesto reconozcamos y aceptemos el declive terminal e inevitable del imperio estadounidense, no deberíamos subestimar al aparato imperial de Estados Unidos, ni su capacidad para seguir pensando de forma estratégica. Ese es, creo, el problema que tengo también concentrarse tanto en una sola administración. Sí, y por desgracia tenemos la administración que tenemos ahora mismo, así que no podemos librarnos del todo de eso. Podemos mirar la continuidad entre administraciones anteriores, y entonces aparece todo no sé si llamarlo partido único o estado único, algo así. Da igual que sean republicanos o demócratas, es el establishment. Creo que eso está bastante claro. Pero aquí está el problema ahora. Tenemos a una persona al mando cuyas decisiones y su criterio están complicando mucho las cosas. Y lamentablemente, creo que estamos llegando a un punto en el que nos hemos pasado de frenada, por así decirlo, y no estamos combinando la estrategia con los medios y los recursos para poder decir, vale, esto es lo que quiero. Dejando la moralidad aparte, claro. Quiero quedarme con el petróleo. Quiero tener el control de la energía, lo que sea. Y luego digo,
estos son los medios que tengo, este es el otro lado, hagamos un buen plan para llegar ahí. Quiero decir, creo que no se puede separar la moral de todo esto ni se debería. Pero aquí está el problema ahora mismo. El juicio sobre el presidente Trump no parece reconocer que haya ningún límite. Así que ahora, creo que tú y yo ya hemos hablado de esto antes, no debería haber habido manera de que empezáramos esta guerra, porque con ese objetivo y los recursos frente a ese enemigo, no ibas a poder derrotarlo. Aún así, lo hizo. Y ahora es evidente, y se ha demostrado, no podemos conquistarlos militarmente y simplemente quedarnos con lo que tienen. Y por cierto, recuerda que creo que fue en la segunda semana o algo así, Trump dijo que iba a quedarse con el petróleo iraní. De hecho, lo dijo en voz alta. Pero se apartó de eso bastante rápido cuando quedó claro que no iba a ganar. Y luego salió esta noticia, creo que fue ayer o anteayer. Trump estuvo a pocos días de reiniciar la guerra con Irán, y una sola reunión con un general le hizo cambiar de opinión. Eso te dice que, si alguna vez hubo un final claro de la discusión, esto no va a funcionar. Lo tuvimos en los primeros 40 días. Y después, tras esa siguiente reunión, no sé, mes y medio o 2 meses más tarde, seguía pensando en volver a hacerlo. Y ese video que te mostré al principio demuestra que su mente todavía no ha asimilado eso. ¿Qué preocupaciones tienes como aliado estadounidense desde Italia al ver que este es el hombre que toma las decisiones sobre la estrategia que sea? Antes que nada, creo que no describiría a Italia como un aliado. Me parece que eso es un poco un eufemismo. Bueno, de acuerdo, vale. Italia es más bien un protectorado de Estados Unidos, y lo ha sido desde la Segunda Guerra Mundial. Así que, por supuesto, como italiano, estoy, como muchos de mis compatriotas, muy preocupado por esta administración y por lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Ya sabes, Oriente Medio está muy lejos de Estados Unidos. Pero bueno, está justo a la vuelta de la esquina de Italia. Está prácticamente frente a la costa italiana. Por eso los italianos están muy preocupados por lo que está ocurriendo allí, sobre todo teniendo en cuenta que esta guerra no solo ha tenido un impacto muy serio en los precios del petróleo y de la energía, por supuesto, y además, en un momento en que la Unión Europea, y especialmente la economía italiana, ya están muy tensionadas. Entre otras cosas, por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, y por el desacoplamiento de la energía rusa. Pero lo que también preocupa es que no somos simples espectadores. No somos observadores pasivos de esta guerra. No estamos sufriendo solo las consecuencias de un conflicto en el que no hemos tenido ninguna participación. Porque al ser Italia uno de los principales países que albergan bases estadounidenses en Europa, se nos ha convertido en participantes activos de esta guerra. Y esto de hecho es algo que el gobierno italiano, que Meloni, ha negado durante toda esta guerra. Negó que las bases estadounidenses en Italia se estuvieran utilizando en la operación Furia Épica. Y de hecho, hace apenas unos días, fue cuestionada por nada menos que Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, quien dijo que cientos y cientos de vuelos despegaron desde bases italianas en apoyo del ataque, de la guerra contra Irán, de la agresión contra Irán. Y esto es, por supuesto, muy preocupante, porque significa que en la práctica Italia, al igual que prácticamente todos los demás países europeos que albergan bases de Estados Unidos y de la OTAN, es en cierto modo parte activa de esta guerra. Y eso contradice todo lo que la mayoría de los líderes europeos han estado diciendo. Hemos visto a muchos líderes europeos, incluida la propia Meloni, ser bastante críticos con esta guerra, y también con Trump. Pero cuando te das cuenta de que en realidad Estados Unidos no habría podido librar esa guerra sin la infraestructura logística y física esencial que le proporcionó su red de bases en Europa. Una red que, de hecho, se utilizó de forma intensiva durante toda la campaña militar,
Entonces empiezas a entender que muchas de esas supuestas tensiones entre Europa y Estados Unidos son en gran parte puro teatro. Creo que esto se ve con mucha claridad, sobre todo en los recientes enfrentamientos entre Meloni y Trump. La realidad, en mi opinión, es que Trump no entiende bien cómo funciona la lógica del imperio informal estadounidense. Ya sabes, él sabe que por supuesto yo soy el jefe y que estos son simplemente, colonias del imperio, hablando de los países europeos. Así que puedo ir allí y decirles lo que tienen que hacer, puedo humillarlos en público y no pasará nada, porque soy el jefe y se espera que me rindan tributo. Pero no es exactamente así como funciona el imperio estadounidense. Sí, claro, hay una jerarquía muy clara que sitúa a los países europeos en una posición muy subordinada respecto a Estados Unidos. Creo que se podría describir fácilmente a los países europeos como protectorados o estados clientes de Estados Unidos. Pero aún así, ese arreglo requiere mantener la ilusión de cierta independencia y soberanía para los líderes europeos. Tienen que mantener esa ilusión, sobre todo cuando tratan con sus propios electorados, que no son, ya sabes. En el caso de Italia, no son precisamente grandes aficionados a las guerras en general, y mucho menos a las guerras en Oriente Medio. Trump es increíblemente impopular en Italia, como lo es en la mayoría de los países europeos. Así que esto pone mucha presión sobre los líderes europeos, que están más que dispuestos a desempeñar el papel de subgestores imperiales dentro de este sistema. Nadie está cuestionando seriamente la hegemonía estadounidense en Europa en este momento, ni siquiera entre los llamados movimientos y partidos soberanistas. Nadie lo está desafiando de verdad. Pero, al mismo tiempo, Trump parece no entender que hay que mantener esa ilusión. Y lo que está haciendo Trump es sencillamente destruir el mito o la ficción de que esto es una alianza entre iguales, ¿no? De que la OTAN es una alianza entre iguales. Está diciendo que, y quiero intervenir ahí, porque me parece muy importante lo que acabas de decir, porque estos países, y podemos hablar de eso aparte, y de hecho quiero hacerlo en un momento, están en una relación de la que ahora mismo parecen bastante contentos, pero quizá ha llegado el momento de que Europa se plantee romper con ella. Aún así, incluso eso parece estar cambiando de formas que creo hace apenas un año no habríamos imaginado. Y mencionabas la disputa entre Giorgia Meloni y el presidente Trump, y el hecho de que ella dijera esto. Hasta donde yo sé, corrígeme si me equivoco, es la primera vez que pasa algo así, y me parece bastante significativo. Por si alguien no lo vio, el presidente Trump, después de esa reunión del G7, dijo que Giorgia Meloni le había estado rogando hacerse una foto con él, lo cual es un comentario bastante condescendiente, digas lo que digas, y ella no dudó en responderle. Hay cosas que merecen una respuesta inmediata. Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas. Francamente, son una mentira. No entiendo por qué el presidente de los Estados Unidos se comporta así con sus aliados. No es la primera vez que ocurre. Solo puedo decir que lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con líderes con los que en cambio se muestra mucho más condescendiente. Vale, eso ha sido una declaración bastante contundente. Quiero decir, no solo por lo que dice literalmente, los italianos nunca suplican, me pareció algo muy interesante. Pero ella dice, mira, estoy sorprendida por este comportamiento, lo que encaja con lo que tú comentabas. Y añade, ¿por qué no tienes la misma determinación con tus enemigos? Ahora bien, eso fue un aviso claro, pero ¿fue algo puntual o el primero de muchos? Vale, no tengo ni idea de lo que pasó, obviamente, en el G7. No me sorprendería que lo que dijo Trump fuera cierto. Meloni es conocida por ir por ahí buscando hacerse selfies con otros líderes.
Así que, bueno, creo que perfectamente podría ser verdad. Dicho esto, claro, no es un comportamiento diplomático normal ir diciendo algo así. Así que en ese sentido, Trump está rompiendo con las normas básicas de la diplomacia internacional. Obviamente, ¿por qué lo hace? Es algo en lo que, bueno, supongo que tendría que opinar un psicólogo. Ya sabes, no es precisamente mi campo de especialización. Lo que puedo decir es que esto claramente está obligando a personas como Meloni, que son naturalmente proamericanas, que sienten una afinidad ideológica natural con Trump, a tomar distancia. Ellos ven a Trump como un aliado político, sin duda. Así que Trump está empujando a algunos de sus mayores y más fieles apoyos en Europa a salir públicamente y marcar distancia con él, en algunos casos de forma bastante contundente, como vimos que hizo Meloni en su declaración. Y, bueno, esta no es una declaración que Meloni haya hecho por iniciativa propia. Es algo a lo que Trump la ha forzado con sus propias palabras. Pero esto debería entenderse como algo que no lo es. Así que en realidad es una cuestión puramente electoral por parte de Meloni. Quiero decir, Meloni no está, ya sabes, no está yendo muy bien en las encuestas. Y según algunas de ellas, la coalición, el actual gobierno, podría incluso perder en las próximas elecciones. Como decía, la guerra y Trump son muy impopulares, así que, de algún modo, claro, tiene que hacer una declaración de ese tipo. Pero de nuevo, la pregunta es, ¿esto forma parte de un cálculo geopolítico más profundo por parte de Meloni? ¿Está pensando seriamente en cómo hacer que Italia sea más independiente del control o del poder de Estados Unidos? Yo no veo ninguna prueba de eso. Exacto. Todo esto tiene mucho de teatro. Como ya he dicho, es un poco irónico. Quiero decir, la razón, al menos la que se nos da, y que podemos suponer que es cierta para que Trump hiciera esa declaración, es que sigue enfadado porque Meloni no fue lo bastante firme en su apoyo a la guerra en Ucrania, ¿no? Eso fue lo que provocó aquella primera disputa en abril. Luego tuvimos los comentarios de Trump sobre el Papa, que Meloni también se vio obligada a responder. Simplemente, el Papa es muy popular en Italia. Así que, claro, si el presidente de Estados Unidos viene y dice algo así sobre el Papa, pues como primera ministra de Italia, te ves obligada a contestar. Pero de nuevo, el motivo por el que él estaba enfadado con ella era porque no apoyaba lo suficiente esa guerra. Aunque, como he mencionado, al mismo tiempo sabemos que Italia, de hecho, estaba ofreciendo un apoyo logístico total a la guerra. A diferencia, por ejemplo, de lo que hizo España, que permitió a Estados Unidos usar sus bases para lo que quisiera. Y ahora, bueno, si los vuelos de bombardeo salían realmente de bases italianas, o si eran solo aviones que transportaban munición, soldados y equipo, creo que eso es lo de menos. Lo importante es que Italia fue plenamente cómplice de esa operación militar, al permitir que Estados Unidos hiciera prácticamente lo que quisiera con esas bases. Y creo que Italia seguiría siendo plenamente cómplice, incluso si no hubieran despegado vuelos de bombardeo directamente, aunque claro, no sabemos con certeza si lo hicieron o no. Pero sinceramente, creo que eso es secundario. Y pienso que es importante reflexionar sobre el hecho de que Italia tiene muy poco control sobre lo que Estados Unidos hace con esas bases. Basta con tener en cuenta que el acuerdo bilateral entre Estados Unidos e Italia de 1954, que básicamente establece, o al menos define, el marco político de esas bases, sigue siendo clasificado a día de hoy. Así que en el fondo no sabemos cuál es el marco político y legal que regula esas bases. Y también es importante señalar, aunque quizá no todos los espectadores lo sepan, hasta qué punto Italia es un punto clave en la proyección militar regional de Estados Unidos, sobre todo en el Mediterráneo. Italia alberga Sigonella,
desde donde despegan la mayoría de las operaciones de reconocimiento con drones, la base naval de Nápoles, sede de la Sexta Flota, Aviano, una base aérea estadounidense fundamental en el norte del país, y Vicenza, donde se encuentra el mando de Estados Unidos para África. Estos son solo algunos de los más importantes, pero hay unas 9 o 10 bases muy grandes, además de decenas de instalaciones militares más pequeñas. Así que en realidad, Italia es casi como una gran base militar estadounidense. A día de hoy, todavía hay allí unos 30,000 soldados de Estados Unidos. Déjame preguntarte algo. ¿Ha habido alguna conversación, sobre todo a raíz de esta fricción que acaba de producirse entre los dos líderes? Se está debatiendo en Italia, en cualquiera de los lados del espectro político, algo como, oye, quizá ha llegado el momento de revisar todo esto, o más bien dicen, mira, que se calle y sigamos aprovechando el chollo. ¿Cómo lo ven ellos? No, quiero decir, a nivel político, cuestionar la presencia militar de Estados Unidos o cuestionar a la OTAN es un tabú absoluto en el ámbito dominante. Así que en realidad no hay ningún debate sobre eso. Creo que sería una medida que contaría con cierto apoyo entre la población, pero no existe ningún debate serio al respecto en el plano político. Echemos un vistazo, ampliemos un poco el enfoque y miremos a toda Europa. Trump también dijo aquí, creo que fue hace un par de días, que le comentó a Mark Rutte, durante una visita a la Casa Blanca, que se sentía decepcionado con los países de la OTAN por el tema de Irán. Así que, de alguna manera, está continuando con esto, diría yo, en esta segunda administración, donde sigue hablando una y otra vez sobre la OTAN. Y quizá diciendo cosas como, ni siquiera voy a apoyarlos, ese tipo de declaraciones. Y este asunto en concreto parece venir de su enfado personal, porque la OTAN no envió barcos, ni buques, ni aviones tampoco. Y para ayudar a mantener abiertas las rutas comerciales durante los primeros 40 días, cuando él tenía esa fantasía de que eso realmente marcaría alguna diferencia, y nadie, quiero decir, ni un solo país, ni siquiera el Reino Unido, que tiene una marina, se apuntó para hacerlo. Parece que eso le molestó. Bueno, otra pregunta. Acabas de describir la situación en Italia ahora mismo y has dicho que básicamente sigue siendo un tema tabú, que ni siquiera se puede hablar de ello. Pero, ¿tú crees que quizá estamos empezando a acumular suficientes pequeñas grietas en la armadura como para que la gente empiece a hacerlo? ¿O piensas que tomarán cualquier cosa que diga Trump y que el statu quo se mantendrá indefinidamente? Sí, mira, creo que lo que pasa en Italia se puede aplicar a toda Europa. Trump no solo tuvo un desencuentro con Meloni por Irán, también lo tuvo con Merz, con Starmer, prácticamente con la mayoría de los líderes europeos por este asunto. Y al parecer fue, bueno, porque no enviaron un par de barcos, como si eso hubiera cambiado algo, o porque no fueron lo bastante contundentes en su apoyo retórico a la guerra. Pero de nuevo, sabemos que todos esos países ofrecieron un apoyo logístico fundamental a las operaciones contra Irán. La base aérea de Ramstein, en Alemania, fue uno de los centros clave. Solo hay que mirar los registros de vuelo. Y lo que se puede ver es que durante toda la guerra hubo un flujo constante de aviones procedentes de Estados Unidos que hacían escala en Europa, muchos de ellos en Ramstein, muchos otros en el Reino Unido, y luego volaban hacia Oriente Medio a las bases en esa región, si no directamente a Irán. Así que de nuevo, eso es lo que hay. Uno se pregunta si Trump realmente entiende cómo funciona un imperio. Vuelvo a lo que decía antes. Parece que le importa más lo que dice un líder que el hecho de que en realidad esos países nos están permitiendo usar sus bases para una guerra que oficialmente critican, pero sobre la que guardan un silencio bastante prudente. Nos dicen algo así como, tenemos que decir esto porque, bueno, todavía tenemos que intentar salvar un poco la cara
ante nuestra propia gente, ante nuestros votantes. Pero estamos totalmente de acuerdo con que uséis esas bases para hacer lo que necesitéis. Sabemos que las necesitáis para librar esta guerra. Y este es un acuerdo que habría funcionado, como siempre ha funcionado en el pasado, y que habría ido bien, creo yo, con una administración que entienda este tipo de arreglo. Así que, bajo una administración demócrata, creo que esto habría sido simplemente parte del juego. De hecho, se han publicado algunos artículos interesantes, por ejemplo, en el Wall Street Journal, que destacan lo importantes que han sido esas bases, con muchos generales diciendo, mira, Trump piensa ahora que quiere retirarse de Europa, como si eso fuera algún tipo de castigo. Quiere cerrar algunas bases en Europa, como si eso fuera, ya sabes, un castigo para los europeos. Y ahora tienes a todos estos generales diciendo, mira, eso sería un error enorme, porque esas bases están ahí para servir a los intereses de Estados Unidos. Esas tropas están ahí para servir a los intereses de Estados Unidos, no para proteger a Europa. Así que de nuevo, uno se pregunta si Trump realmente no entiende esto, o si todo forma parte, una vez más, de un gran teatro político, cuyo objetivo final es simplemente conseguir que los europeos aporten más dinero a la OTAN, que asuman más responsabilidades y aumenten sus presupuestos de defensa, pero sin poner en cuestión la estructura de la alianza. But without challenging the NATO infrastructure. So when people saying, "Oh, is Trump going to pull out of NATO?" Así que cuando la gente pregunta, ¿Trump va a sacar a Estados Unidos de la OTAN? Sinceramente, no creo que sea tan tonto. No lo haría. Estados Unidos necesita a la OTAN. La OTAN existe para servir a los intereses imperiales de Estados Unidos, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Lo que quieren ahora es, simplemente, que los europeos pongan más dinero del que han puesto hasta ahora. Pero nadie en Europa está cuestionando de verdad la estructura de la OTAN. Y no lo haga. Es un líder demasiado vinculado al actual sistema de poder transatlántico, como puedes hacerlo. Bueno, de hecho, déjame introducir esto, porque nada existe en el vacío. Y claro, hasta ahora todos hemos estado hablando de lo que pasa con la guerra de Irán y la conexión con la OTAN. Pero esa no es la única conexión que tenemos. Hay una más amplia, y me gustaría conocer tu opinión sobre eso. Me refiero a la guerra entre Rusia y Ucrania. Durante la noche vimos que Rusia lanzó su mayor ataque hasta ahora sobre Kiev. Se destruyeron todo tipo de objetivos. Y por supuesto, esto sigue, con Kiev atacando San Petersburgo, Moscú, intentando hacerlo una y otra vez. Rusia responde y, claro, golpea también en otros lugares. Mientras tanto, la guerra entre Rusia y Ucrania continúa en el frente y así sucesivamente. Ha sido un ataque generalizado. La aceptación desde Europa, especialmente por parte de la administración Biden, fue similar en esto al principio. Pero sobre todo al principio, Europa tiene, en mi opinión, una especie de obsesión con Rusia. Básicamente dicen que son el Hitler moderno y que va a avanzar hacia el oeste, hacia nosotros, si no lo detenemos en Europa y en Ucrania. Y por eso están ciegos, empeñados en mantener a Estados Unidos o en mantener la guerra contra Rusia, casi a cualquier precio, incluso si militarmente no se puede ganar. Nadie parece haber entendido todavía ese mensaje. Y además está esa otra idea de que hay que mantener a Estados Unidos implicado aquí. Así que podría ser, vamos a concretar esto primero, que una de las razones por las que nadie se atreve a plantar cara, ni siquiera Italia, ni siquiera después de lo que vimos allí, sea por lo que Trump ha estado haciendo en Irán, porque quieren asegurarse de no perderlo en el tema de Ucrania. Sí, bueno, eso desde luego es una posibilidad. Aunque yo me pregunto si la administración Trump alguna vez se tomó en serio la idea de lograr una paz real en Ucrania. Sabemos que podrían haber hecho mucho más para presionar a Ucrania. Bueno, en primer lugar, a Ucrania, a Zelensky. Sabemos que muchos de los ataques llevados a cabo por Ucrania
sobre todo los ataques en profundidad dentro de Rusia que hemos visto, no podrían haberse realizado sin el apoyo técnico y por satélite de Estados Unidos. Y Estados Unidos podría haber cortado eso en cualquier momento, pero nunca lo hizo. De hecho, desde el primer día, lo único que pidieron a los europeos fue que intervinieran y asumieran una mayor responsabilidad en la financiación y en la gestión diaria de esa guerra por delegación. Day-to-day running of the proxy war. I never saw serious pressure from the Trump administration. Nunca vi una presión seria por parte de la administración Trump para poner fin a esta guerra. Y creo que eso está relacionado con lo que decíamos sobre la energía. Si aceptamos que esto formaba parte de una estrategia de una década para lograr que Europa se desvinculara de la energía rusa en favor de la estadounidense, entonces creo que también le conviene a Estados Unidos mantener esta guerra en un punto intermedio y asegurarse de que Europa y Rusia sigan en términos hostiles. Porque de lo contrario, si esta guerra termina y por fin podemos hacer las paces con Rusia, el paso más lógico para Europa sería reabrir el flujo de energía desde Rusia hacia Europa. Esa sería la opción más barata y más fiable. Sería una opción mucho más económica y más fiable que el gas natural licuado estadounidense. Así que se puede entender por qué, en mi opinión, Estados Unidos también tiene interés en que esta guerra continúe. De hecho, hemos visto a Trump muy favorable a esta última oleada de ataques con drones ucranianos contra objetivos rusos. Trump ha dicho públicamente que cree que están haciendo un gran trabajo manteniendo la presión sobre Rusia. Así que creo que en lo que respecta a Estados Unidos, e incluso a Trump, la situación es una. Pero cuando hablamos de los europeos, la historia es distinta, porque está claro que a estas alturas, ellos están mucho más implicados en esta guerra. Han invertido tanto capital político en esta guerra que creo que el actual establishment europeo se da cuenta de que si simplemente dieran la vuelta y dijeran a su gente, vale, ya sabéis, murieron cerca de 1 millón de personas para nada. Destruimos las economías y las industrias europeas sin ningún motivo, solo para mantener una guerra imposible de ganar. Eso sería, digamos, el último clavo en el ataúd de un sistema que ya está en una profunda crisis de consenso. Y en cuanto a la legitimidad, hay razones psicológicas. La rusofobia está muy arraigada entre ciertas élites occidentales, sobre todo en el Reino Unido, pero también en parte del establishment alemán. Y creo que el gran paradoxo es que en realidad en otros países no existe esa tradición rusófoba. Italia, por ejemplo. Italia nunca ha tenido una tradición rusófoba, y por eso hay tan poco apoyo a la guerra por delegación en Italia. Pero, al final, estamos gobernados por un establishment alineado con el mundo transatlántico, y formamos parte de una organización militar, la OTAN, que está, por así decirlo, comprometida casi por definición con mantener la tensión con Rusia. Creo que eso siempre ha sido parte de la lógica de la OTAN. La OTAN siempre ha existido, en cierto modo, para mantener a Europa separada de Rusia, porque sabemos que ese ha sido siempre uno de los grandes temores geoestratégicos de Estados Unidos. La aparición de una alianza geopolítica euroasiática es algo que los estadounidenses siempre han visto como una amenaza clave para sus intereses en Europa. Y por eso, la OTAN ha existido desde el principio, para evitarlo. De hecho, creo que todavía hoy podemos ver a la OTAN cumpliendo ese papel. Por eso pienso que es importante entender que los líderes políticos europeos no están actuando en nombre de nada que pueda considerarse un interés nacional, ni tampoco un interés europeo más amplio. Esto es una cuestión política. Lo siento, pero eso abre otra pregunta. Okay, and I'm sorry, but that opens a question. If what you're saying is correct and all the evidence says... Si lo que dices es cierto, y todas las pruebas apuntan a que lo es, ¿quién puede decir si al principio pensaban de verdad que podrían derrotar a Rusia? Pero ahora que reconocen, sin duda, que no pueden, están comprometidos políticamente y todo el orden se vendría abajo. Bien, supongamos que eso es cierto, y creo que probablemente lo sea.
that's true, and I think that probably is. Even if you're in that camp, Aunque estés en ese grupo, si tienes un mínimo de inteligencia, puedes decir, vale, espera un momento, pero hay un límite hasta dónde podemos forzar esto, por nuestra posición débil y por lo mucho que hemos debilitado aún más nuestras reservas de misiles, nuestras defensas antimisiles, nuestras armas, nuestras tropas. Quiero decir, en cualquier aspecto que quieras medir, Rusia sigue creciendo. Y si seguimos presionando demasiado y adentrándonos más en Rusia, lo que hemos estado viendo en los últimos meses, sobre todo, es un aumento de las voces que presionan a Putin para que actúe con más dureza y vaya más lejos, incluso con ataques convencionales y posiblemente nucleares sobre Europa Occidental. No llega a un punto, y no lo digo como una pregunta retórica, porque la respuesta puede que no me guste, en que los europeos digan, mirad, por mucho que no queramos perder nuestro orden, si seguimos por este camino, podemos perderlo todo al entrar en una guerra real con Rusia que no podemos ganar. Exacto. Solo añadiría a lo que dije antes, que no se trata solo de perder prestigio. Si miramos todas las medidas antidemocráticas y autoritarias que se están aplicando tanto a nivel nacional como en la Unión Europea, lo que vemos ahora son niveles enormes de censura y persecución de disidentes políticos. Estamos viendo una interferencia electoral directa desde la Unión Europea en elecciones nacionales para asegurarse de que lleguen al poder las personas adecuadas. Hemos visto incluso cómo se canceló por completo una elección en Rumanía en 2024. Así que lo que estamos viendo son todo tipo de medidas muy autoritarias. Y todo esto se justifica con el argumento de frenar la injerencia rusa, la guerra híbrida rusa, llámalo como quieras. Así que, cuando el espantajo ruso se convierte en la principal razón para básicamente darte a ti mismo un cheque en blanco que te permita hacer lo que quieras con tal de mantenerte en el poder, te das cuenta de que esto va más allá de perder prestigio. Es más que el simple miedo a pensar, vale, quizá perdamos las próximas elecciones. Se trata de toda esta elección, de la infraestructura autoritaria que se ha consolidado a nivel de la Unión Europea y que está perdiendo su principal justificación. Ese espantajo ruso que, según dicen, quiere destruir Europa y se entromete en todos los aspectos de la vida y la política europeas. Y claro, con ese argumento se dice que hay que endurecer aún más este sistema, ya de por sí muy autoritario, para poder hacer frente a todo eso. Por eso creo que es importante entender que este es un elemento clave. Es la razón por la que los europeos no pueden hacer las paces con Rusia, porque si lo hicieran, toda la justificación que mantiene en pie ese edificio autoritario se vendría abajo. Dicho esto, tienes toda la razón. Quiero decir, lo que hemos visto en las últimas semanas es una auténtica locura. Es algo que, desde un punto de vista racional, cuesta muchísimo justificar, y hasta a mí me cuesta justificarlo. En el fondo, creo que solo hay dos formas de verlo. Solo hay dos escenarios, o dos opciones. La opción A, en mi opinión, es que piensan que como Occidente ha cruzado todas esas líneas rojas en el pasado, y Rusia no ha respondido de la misma manera, por ejemplo, atacando objetivos en Europa, eso significa que pueden seguir escalando, seguir cruzando cada línea roja que Rusia marque, porque simplemente no van a ganar. So that you could say that maybe they're operating under the assumption that this escalating into all-out, potentially nuclear war is a sort of a mathematical impossibility. So we don't have to worry about that. You know, I mean, this will stay contained. You know, yes, you know, they might escalate the war inside Ukraine, but ultimately we know that Western leaders don't give a damn about Ukraine or the Ukrainians. Así que no lo consideran un gran problema. Podrías decir entonces que actúan bajo la idea de que pueden seguir escalando todo lo que quieran sin que eso tenga consecuencias realmente graves.
Y claro, eso ya de por sí es una locura. Porque bueno, ¿en qué se basa? Quiero decir, se basa en pura ilusión y fantasía. Y eso, como dices, porque sabemos que dentro de Rusia hay voces cada vez más fuertes que piden a Putin adoptar una postura mucho más dura e incluso tomar represalias contra los europeos. Y por otro lado, se puede entender por qué esa es la conversación en Rusia. Creo que ahora ya es imposible mantener la apariencia de que esto sea una guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora es, de forma aún más evidente, una guerra entre la OTAN y Rusia, cuando en realidad estamos usando a Ucrania como una especie de base avanzada desde la que atacar y... Ukraine as a sort of forward operating base to attack. And I'm sorry, Thomas. Perdona, Thomas. Déjame interrumpirte un momento, porque quiero detenerme justo en este punto. Hace un instante mencionabas que no creías que, bueno, que te parecía plausible que la administración Trump nunca tuviera realmente la intención de acabar con esto en 24 horas, como él dijo. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Como un cambio o simplemente como una continuación de la realidad que ya había? Creo que fue hace unas 2 semanas cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo, hemos elegido un bando y estamos del lado de Ucrania. Así que parece que estamos aún más implicados con Kiev. ¿Qué impacto está teniendo eso ahora en el apoyo de Europa a esta guerra? Bueno, quiero decir, creo que obviamente eso es no. Obviously that is the fact that now they don't even those. El hecho es que ahora ya no hay ni siquiera esas tensiones que existían al principio con la administración Trump. Han desaparecido. Y ahora que el establishment transatlántico europeo siente que cuenta con el respaldo total de Estados Unidos, está claro que eso les va a llevar a actuar de forma aún más temeraria. Es un buen punto. Ahora tienen el apoyo total de papá. Así que, ¿qué les frena? Y de nuevo, lo que dije es que la opción A es que están operando bajo una suposición completamente infundada. La opción B es que en realidad quieren una guerra. Creo que tenemos que considerar esa posibilidad cuando observamos sus acciones. Es difícil no pensar que en el fondo parece que están intentando desesperadamente provocar algún tipo de reacción por parte de Rusia. Quiero decir, a veces es casi imposible verlo de otra manera, desde un punto de vista racional y analítico. Miras lo que están haciendo, y cuesta mucho no llegar a la conclusión de que están intentando provocar a Rusia para que responda, y así permitir que todo esto escale hasta una guerra total. Y de nuevo, creo que intentar entender por qué querrían hacer algo así, bueno, eso quizá requiera más bien la aportación de un psicólogo. Pero pienso que no podemos descartar que haya un elemento psicológico más profundo en juego, casi como un impulso colectivo hacia la autodestrucción, algo que es... Bueno, sí, absolutamente. Un psicólogo, quiero decir, simplemente tú. Y no sé, quizá hayas hablado con alguna de esas personas, pero la lógica, porque ya lo he oído antes, e incluso yo mismo he pensado en ello alguna vez, es que, vaya, viendo sus acciones, parece que eso es justo lo que quieren que ocurra. Pero luego pienso, y mira, ahora mismo estoy en Ámsterdam, mientras grabo este vídeo hoy. Ayer, mi mujer y yo hicimos una visita guiada a pie por el Museo de Ana Frank, un recorrido por el país que repasaba la historia de la guerra con Alemania y la devastación que aquello causó en la población. No solo en ella personalmente, fue algo mucho más amplio. Y me hizo pensar de verdad en el coste que tiene una guerra para un país como los Países Bajos, un coste que se repitió y en muchos lugares de Europa fue incluso peor. Esta gente, sin duda, es muy consciente de esa historia, de lo que una guerra haría al continente. Y si logran imponer su voluntad, ¿acaso tienen la fantasía de que podrían controlarla, de que saldrían ganando? Porque eso, desde luego, no les pasó a la generación de la Segunda Guerra Mundial aquí. ¿Cómo se explica eso, si es que se puede? Quiero decir, es obvio. Creo que hasta un niño entendería que si esto llega a escalar hasta una guerra total,
no va a ser simplemente una extensión de la lógica de guerra, de desgaste que vemos en Ucrania, aplicada, no sé, a toda la frontera entre Europa y Rusia. No vamos a ver trincheras con soldados de la OTAN y de Rusia disparándose unos a otros. Esto tomaría la forma de misiles hipersónicos cayendo sobre ciudades europeas. Misiles hipersónicos contra los que ni siquiera tenemos defensa. Así es como se desarrollaría. No sería una guerra de trincheras. Así que sí, tienes razón. No hay manera de darle un sentido racional. Y por eso creo que tenemos que considerar que hay algo mucho más profundo en juego. Es casi como un impulso de muerte nihilista que empuja a estos líderes hacia una especie de autodestrucción colectiva, quizá incluso de forma inconsciente, incluyéndose a sí mismos. Y sabemos que no sería la primera vez que Europa recorre ese camino. Si miramos la destrucción que causaron las guerras pasadas, se puede plantear el mismo argumento. ¿En qué beneficia esto a las élites que luchan, y mucho menos a la gente, que siempre es la que más sufre? Pero ninguna de las élites implicadas en aquella guerra se libró al final. También sufrieron las consecuencias de la enorme destrucción que se produjo. Y aún así, ya conocemos la historia. Y luego creo que también hay un componente generacional, en el sentido de que esta es, ya sabes, una generación de políticos, muchos de ellos bastante jóvenes. No tienen un recuerdo directo de la guerra, y los últimos testigos que aún quedaban de aquella guerra están muriendo. Quedan muy pocos, la mayoría ya ha muerto. Así que bueno, creo que eso también explica por qué, sobre todo los más jóvenes, parecen no ser conscientes del riesgo de una guerra, o lo toman con demasiada ligereza, casi sin preocuparse por esa posibilidad. Porque claro, yo crecí escuchando historias de la guerra desde pequeño, de mis abuelos y de otras personas que la vivieron. Pero las generaciones más jóvenes, alguien de unos 30 años, ya no habrá oído ninguna historia de la guerra contada directamente por quienes la presenciaron o lucharon en ella. Así que también está ese factor, ¿sabes? Se podría decir que, de alguna manera, el riesgo de guerra aumenta muchísimo cuando muere la generación que vivió la anterior. Ja no myśmy męcz de viva, de excuse trace. Y entonces, de repente empiezas, ya sabes, empiezas a jugar con fuego, con mucha más facilidad. Porque ese miedo existencial a la guerra que la generación anterior intentó inculcarte, ese nunca más, ha desaparecido, ¿verdad? Ya no tienes ese miedo existencial a la guerra, porque ni siquiera creces escuchando esas historias. Y luego creo que hay un último elemento, aunque, por desgracia, tengo que ir a recoger a mi madre del dentista, y es que muchos de estos líderes también actúan bajo lo que yo llamo una especie de síndrome de cúpula invisible. Creo que siguen pensando en términos unipolares, en esa época en la que podíamos librar guerras donde quisiéramos, incluso justo al otro lado de nuestras fronteras, en Irak o donde fuera, sin sufrir ninguna consecuencia. Porque ese era el periodo unipolar, y nadie se habría atrevido jamás a desafiar o atacar a un país occidental, a un país de la OTAN, ¿verdad? Sabemos que ese ya no es el mundo en el que vivimos. Ucrania es la prueba de ello. Irán lo demostró de forma muy clara. Y aún así, parece que los líderes europeos siguen creyendo que viven bajo una especie de cúpula invisible que les permite básicamente hacer lo que quieran, causar todo el sufrimiento y la destrucción que deseen en otros países y contra otros pueblos, incluso justo al otro lado de nuestras fronteras, sin sufrir jamás consecuencia alguna. Porque, según ello, existe esa cúpula invisible, aunque sabemos que, en la medida en que alguna vez existió, desde luego ya no existe. Así que creo que también hay un cierto grado de autoengaño que hemos heredado de aquel momento unipolar. Bueno, ¿sabes qué? Necesitamos que venga un psicólogo, no por nosotros, sino por todos estos líderes, para que les quite esas ideas equivocadas que podrían ser fatales. Escucha, siento que nos hayamos pasado un poco del tiempo,
Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Espero tenerte de vuelta pronto. Muchas gracias por venir hoy. De verdad lo aprecio. Gracias, Daniel. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo episodio de Daniel Davies Deep Dive. Ya sabéis, no intento convenceros para que compréis oro ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que podéis ayudarnos. Suscribíos, dadle al me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis.